Como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio de M24 con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. ¿Cómo estás, Maía? Gracias por acompañarnos hoy. Bien, gracias por la invitación. Me preguntaban si venía escuchando, no venía escuchando, venía medio liquidado. Estoy un tanto resfriado, por lo tanto, la única maldad que puedo hacer es dejar algún virus acá para compartir. ¡Qué suerte! Para que no se sientan mal. Buenísimo. Pero está, ustedes trabajan con la voz, yo también, pero está. Muy agradecido. Así, buena onda, siempre buena onda. Sí, siempre con buena onda. Sí. Queríamos arrancar, no sé si por algo tan buena onda. No, bueno, no pasa nada. Porque queremos preguntarte justamente a propósito de esta rendición de cuentas que se aprobó días pasados en la Cámara de Diputados, que sale en general con el voto de todos los partidos, pero algunas cuestiones como el aumento del tope de deuda es acompañado por parte de la oposición únicamente por cabildo abierto. ¿Cómo estás viendo esto de las negociaciones? Fuiste parlamentario durante muchos años. Toda la vida, 30 años. Por eso. ¿Cómo estás viendo estas negociaciones en el Parlamento, la postura de la oposición? Yo quedé muy preocupado, realmente muy preocupado, porque ¿qué pasa? Es un grado casi de irresponsabilidad lo que sucedió, tratándose de partidos que gobernaron desde el 1830 en adelante casi siempre el país. Porque además lo mínimo que vos podés esperar es que un gobierno que recién empieza, tú le des las herramientas como para poder gobernar, las mínimas. Y acá se estaba pidiendo la elevación del tope de deuda por una deuda que además venía de la administración de ellos. O sea, es un disparate. Yo quedé preocupado porque si este es el tono de mezquindad política que se va a desarrollar de aquí en adelante, va a estar complejo. Ojalá que no, que sea una primera reacción. A veces, yo lo recuerdo esto mucho en 2005, que el gobierno del Frente empezaba con mayorías propias, pero sentías que no estaban preparados la oposición para asumir el golpe de no gobernar. Entonces los hacían reaccionar en forma así irracional en este caso. Entonces, ¿le está pasando eso ahora a la oposición? Bueno, capaz que algo de eso hay. Lo que reitero, no los involucraría con esto. Simplemente fijar reglas de juego básicas, mínimas, para que un gobierno tenga herramientas. Después, con lo que hace o deja de hacer, a lo largo de 2 o 3 años, vos evaluás, actuás, contestás. Pero si esta fue la primera señal, realmente es muy preocupante para el país y llama mucho la atención. Yo no le encuentro explicación racional. Espero que esto sea un hecho aislado y no haya episodios similares así. Bueno, justamente tomando este ejemplo en cuenta y tomando también la citación al fiscal Percivale, apuntando al ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, hoy parte del gobierno, ¿considerás que hay como una posición de parte de la oposición de trancar, de entorpecer de alguna forma al gobierno? Porque no es solo la rendición de cuentas, acá tenés otro caso. Sí, a mí, ese caso yo lo ubico, digamos, en cuentas menores, por decirlo de alguna manera. A mí lo que me importa son las grandes líneas. Por ejemplo, cómo te parás en caja profesional, cómo te parás en rendición de cuentas, cómo te parás en presupuesto, cómo te parás en cosas que hacen a la gente en su conjunto. El caso como el de Percivale y su vínculo con Jorge Díaz hace X cantidad de años, es un tema de relaciones, de vínculos internos, de funcionamiento de la Fiscalía en su momento y demás. Obviamente, como él es ahora Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, están buscando atar cosas que no están atadas, ¿no? Porque en esa época no tiene nada que ver. Preguntarte a propósito de esto, de cómo se da el vínculo, si bien donde no se tienen mayorías en la Cámara de Representantes, pareciera que quienes están llevando un poco la posta son algunos senadores, ¿no? Como Andrés Ojeda, Javier García. ¿Estás viendo esto, que son los voceros de repente de la oposición? Sí, yo lo veo relativamente monolítico esa parte. O sea, a mí me gustaría después ver proyecto a proyecto, hablar con la sociedad y decir, mire, nosotros tenemos esta propuesta. Sobre esta propuesta, ¿cómo se paran los partidos? Porque habrá que ser, siempre hay que hacerlo, lo más transparente que se pueda, siempre hay que hacerlo. Pero tenés que mostrarle, mire, acá a lo que se está oponiendo o se está apoyando es esto. Está el proyecto, está la iniciativa. Y ser claros, porque no es... lo que no puede quedar es una especie de ringuirranga
entre actores políticos en un mundillo separado de los proyectos a los cuales estás impulsando. O sea, es transparencia, pero comunicación también, buena comunicación. Claro. Sí, buena comunicación dentro de se puede, siempre errores cometés, uno es autocrítico, pero digamos, porque no es una cuestión entre políticos como lo quieren llevar algunos que condenan la política como herramienta para transformar y cambiar, para aquello de que son todos iguales, y cuando son todos iguales todo lo mismo. Esa frase generalmente es de derecha o funcional a la derecha. ¿Por qué? Porque tiende a ser conservadora. Desde ese punto de vista, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande en comunicación, en transparentar cosas, en decir las cosas hasta donde tengamos capacidad de hacerlo, bien claras. Volviendo, José, a la rendición de cuentas, ahora que ya se vieron todos los números, ¿qué se puede decir sobre el estado financiero del Ministerio de Educación y Cultura? ¿Dónde están las mayores dificultades para lo que resta del año, considerando que ya está el presupuesto vigente? Yo te lo decía en títulos, para si vamos a otras cosas más también. Mira, en títulos te diría que 12 de las 15 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, para que la gente tenga claro, las unidades ejecutoras son las direcciones. Ejemplo, Registro Civil, Dirección General de Registro, Cultura, Educación, Patrimonio, Medios Públicos, SODRE, y etcétera, que llega hasta 15. Bueno, 12 de ellos han pedido refuerzo presupuestal para llegar a fin de año. ¿Por qué? Porque, una parte de los recursos han sido comprometidos y ejecutados antes. Entonces estamos con esos problemas y esa es la realidad. Uno no va a poner excusas, va a poner datos de la realidad, pero eso es lo general. Si tenemos además, y lo ha dicho el ministro Done, que en general es un hombre muy ponderado cuando habla, y dijo que tenemos el peor déficit fiscal en 35 años, significa que los números están muy mal. Y si esos números están muy mal, obviamente tienen influencias en general del funcionamiento y lo que uno aspira a hacer en el corto plazo, y al mismo tiempo, es el contexto en el que tú desarrollas el proyecto presupuestal. Desde ese lugar, además, por eso se entiende aún menos la actitud política de votar en contra de la rendición de cuentas en cuanto a elevar el tope de deuda, porque elevar el tope de deuda, insisto, significaba, entre otras cosas, asumir cosas urgentes para cubrir agujeros que nos dejaron. Y de esas 12 unidades ejecutoras, efectivamente se van a pedir refuerzos para todas. Sí. ¿Cuáles son las más complicadas? Vamos a ver qué suerte tenemos. No, es difícil cuál es más complicada, porque para cada quien la de él es la más complicada. Entonces, yo hago... Lo importante es que vos planifiques cosas y en función de cuestiones pendientes trabajes. Y pensando en el presupuesto, las prioridades para adelante. Bueno, mira, hay prioridades en proyectos y hay prioridades en gestión, ¿verdad? En proyectos tenés los consejos desconcentrados. Ahora estamos terminando la redacción, vamos a trabajar en un ajuste más. Lo hacemos siempre en diálogo con la ANEP, porque eso tiene que ver con la ANEP, con su aplicación en la ANEP, es un compromiso del programa del Frente Amplio. Y yo, cuando el 5 de marzo asumí como ministro de Educación, es una de las cosas que dije que iba a hacer. 2, proyecto de ley de Universidad de la Educación. Estamos trabajando, nos han pedido formular opiniones de distintos colectivos y demás. Eso es posible hacerlo, sin duda, aunque fundamentalmente entendiendo que el debate como tal se va a desarrollar en el Parlamento Nacional, con algo que hay que decirlo con todas las letras. Acá o tenemos la actitud de cada quien se queda con su bandera en el más alto concepto del purismo, o caminamos a buscar acuerdos que nos permitan tener una universidad de la educación. Ese es un objetivo que va a implicar ir por apoyos que el Frente Amplio no tiene en el Parlamento y un diálogo lo más fecundo que podamos con los actores educativos en todo el país. Esa es la idea central. Entonces, por educación hablamos de esas dos cuestiones. En materia de cultura hay muchas cosas. Yo voy a síntesis.
Pero esas dos cosas por lo pronto van incluidas en presupuesto. No, presupuesto, porque bueno, hay que ver la parte de los consejos. Sí, los consejos es más potestativo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque vos tenés dos componentes. Uno, darle la participación a los docentes, o devolvérsela, mejor dicho, en los consejos desconcentrados, uh-huh, que es el compromiso. Y dos, los términos en que articula con el Codicen. Es decir, hasta dónde vas con los programas, con todo, y hasta dónde resuelve, por ejemplo, cada consejo, y hasta dónde resuelve Codicen sobre todo. La estructura actual es esencialmente centralizada. Bueno, eso tiene que pasar por un tratamiento parlamentario que requiere mayorías, pero nosotros desde nuestro lugar lo que nos compete lo vamos a hacer. El tema de Universidad de la Educación tiene, en mi opinión personal, una cadencia más cuidadosa. ¿Por qué? Porque tiene que haber etapas de transición bien marcadas. Porque se supone, no es que, no sé, puedo decir algo, se aprueba un mes y el 31 de, no sé, cualquier mes, no importa, ¿está? De octubre, y el 1 de noviembre te despertás con una universidad. O sea, tiene que haber un proceso que permita el diseño de una nueva institución, que supone, desde los créditos presupuestales, por supuesto, las condiciones laborales, los vínculos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y los docentes, los administrativos, los funcionarios de servicios. O sea, es un proceso que, como decía el dicho, no es soplar y hacer botellas. Uh-huh. Y tiene que tener algún vínculo, entiendo yo, con el trayecto del presupuesto nacional, porque, digamos, hay componentes que hoy están en formación docente que son parte de la ANEP, y eso va a ser el núcleo central de una nueva Universidad de la Educación. Entonces, ojalá la podamos hacer posible, tratamos de hacerlo con ese objetivo. Pero se podría incluir entonces quizás en el presupuesto que se trate en otro año, no ahora, considerando todo esto que hay que ajustar. Bueno, tenemos que ver cómo sucede. Yo creo que ese proceso vamos a tener que seguirlo de cerca. O sea, hoy me parece que aventurarles a ustedes acá una respuesta exacta a esta es difícil. Es más difícil que el promedio de las cosas. ¿Por qué? Porque para que haya una universidad tenemos que tener mayorías especiales. Sí, sí. Las mayorías especiales trascienden, ni que hablar del Frente Amplio, se precisa más de un partido. Entonces, yo creo que lo más importante de esto es hacer conciencia en la sociedad, lo importante que es para el futuro la educación uruguaya, tener una Universidad de la Educación que mejore la formación de los docentes, que mejore su calidad, que le dé a ellos títulos válidos, reales, que sean expresión de una formación académica real y no un cartoncito que tenga producto de una decisión casi administrativa. En fin, es otra cosa. Entonces, esperamos con expectativa eso. Volviendo a los consejos desconcentrados, me quedó allí una duda sobre cuáles van a ser los cambios en los consejos respecto a cómo eran en las pasadas administraciones frente amplistas. Bueno, la esencia es volver a la participación. Todavía no tenemos que terminar algunos detalles, por eso que no te los digo hoy, pero cuando los tenga, los digo. José, por otra parte, vos a comienzos de mes derogaste un decreto aprobado a fines del año pasado, en el final del gobierno anterior. Era sobre las universidades privadas, y en esta derogación, entre otras cosas, se dotaba de mayor autonomía a aquellas con más de 20 años. A partir de este decreto de la administración anterior, podían hacer modificaciones en planes de estudio, crear nuevas orientaciones o realizar cambios sin autorización del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué se da marcha atrás con este decreto de la administración anterior? Porque yo creo que en el fondo de las cosas tiene que ver con una concepción, que es que el Estado estaría abdicando de su rol regulador con respecto al sistema universitario, por decirlo claro. Es decir, yo entiendo que todas las universidades, las públicas y las privadas, tienen que tener un dinamismo importante, porque es tan fuerte la interpelación que te hace la tecnología hoy, bueno, inteligencia artificial y la mar en coche, que
tenés que, digamos, te estás sacudido por eso. Entonces, nosotros lo que entendíamos que el proyecto tenía potestades por las cuales el Estado como tal quedaba fuera y debía estar. Y a su vez tenía reclamos de la propia Universidad de la República. Por lo tanto, nosotros volvimos a un proyecto, derogamos este decreto, no es que quede un vacío, no lo atribuimos a las universidades privadas esto, lo atribuimos a una decisión del Estado, del gobierno de entonces, que lo hace 2 días después de perder el balotaje. Y nosotros decimos, bueno, acá cuando entendemos que una acción del Estado no es compatible o es equivocada, el Estado tiene que repararlo. ¿Por qué? Porque había cierta preocupación de las universidades privadas en cuanto a los conceptos reputacionales. Es decir, ¿qué pasa conmigo que me cortan una carrera? Y en realidad, todas las carreras que se vienen haciendo desde hace 40 años que hay en el Uruguay universidades privadas, se siguen haciendo. Eso no se cambia. Es lo que se hace para adelante, y además anunciamos que intentamos antes de este fin de año tener un nuevo decreto que nos permita incluir algunas cosas que estaban en el que derogamos y hacerlo, digamos, con celeridad. Uh-huh. Bueno, por lo general cuando hablamos del Ministerio de Educación y Cultura nos centramos en todo lo que tiene que ver con educación y quizás no hablamos tanto de cultura. Bueno, ¿qué es lo que se hará finalmente con los centros MEC, por ejemplo, que el gobierno pasado descartó y el actual planteó que esto se retomaría, pero con algunas modificaciones? Bueno, nosotros vamos a volver a la territorialidad de la cultura. El gobierno anterior fue hacia los denominados centros nacionales, que en algunos casos era una placa de acrílico puesta en un determinado lugar en una intendencia. Nosotros creemos que hay que ir con un concepto que te permita, quien está en el lugar más lejano, poder desarrollar políticas culturales, educativas e innovadoras, y a su vez el Estado central llegar, es decir, la idea es llegar a los pueblos más lejanos. En este caso tiene que ver con educación, cultura e innovación, y vamos a intentar aprovechar la infraestructura física que tiene el propio Ministerio de Educación y Cultura en todo el país. Hay oficinas de distintas características. Vamos a articular, por supuesto, con gobiernos departamentales, pero sobre todo con la sociedad civil. Esa es la idea. Tenemos una dificultad en el corto plazo. Se imaginarán cuál. Presupuestal. ¿Por qué? Porque al haber sido eliminados, no estaba previsto su funcionamiento, o sea, tenían otra idea. No obstante ello, vamos a tomar algunas acciones este año con el presupuesto del gobierno de la calle Pou, hasta donde podamos, y vamos a incluir una propuesta de funcionamiento para los próximos 5 años y volver, en este caso, insisto, el concepto de la territorialidad de la cultura, que para artistas de pequeño porte, desde el punto de vista de sus posibilidades materiales, iniciativas locales, vinculadas a la ciencia, a la cultura, a la educación, bueno, hay que hacerlo. Los originales, yo me acuerdo que los primeros centros MEC tenían algo que ver con la alfabetización digital. ¿Se acuerdan que tenían como terminales con computadora y demás? Bueno, esto cambió todo, o sea, hay que repensarlo, trabajarlo. Hay un equipo en el MEC que está haciendo eso. Nosotros creamos un programa para que lo hiciera, y bueno, en las próximas semanas vamos a hacer público el lugar desde donde vamos a hacer lanzamiento de esto. Pero entonces la innovación va a ser quizás el pilar más nuevo en estos centros MEC. Sí, porque además vieron que el Uruguay está en esta etapa metiendo para adelante con eso, o sea, pero yo creo que también la cultura como tal es la demanda esencial. ¿Ya está determinado todas las localidades donde va a haber centros? No sé. El lunes que viene tengo una reunión con las compañeras que están al frente, pues son 2 mujeres, al frente, no, todas no, 3 y un varón, al frente de este programa, y ahí veremos con los coordinadores que estaban sin tareas específicas, una gran mayoría durante 5 años, que podemos ir avanzando dentro del marco presupuestal actual. Por otra parte, el mes pasado se instaló la discusión sobre el cierre parcial porque los investigadores podían seguir yendo con agenda, de la Biblioteca Nacional.
tema por el que asististe este miércoles junto a la directora de la biblioteca a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. Según informó El País, ahora se puede ir a la biblioteca el público en general, también con agenda previa. Esto de pasar, por ejemplo, en pocos días, de anunciar que era solo para investigadores, a pasar a que sea para el público en general, ¿no denota quizás cierto apresuramiento a la hora de hacer el anuncio? Bueno, en primer lugar, El País se equivocó e informó mal a la población. Es decir, informó algo que ya estaba vigente desde el día mismo que se tomó la decisión. Y evidentemente no se tomaron el trabajo de ir a la página web de la biblioteca con fecha del 26 y fijarse lo que decía ahí. Y lo que decía ahí el mismo día que se tomó la decisión era que se podía agendar al público en general para ingresar a la Biblioteca Nacional. O sea, El País, espero yo que en forma involuntaria, el día antes o la noche antes que fuéramos, anunció que se reabrió. Y la idea era decir, bueno, ahora que van al Parlamento a explicar, ellos un día antes reabren. No, no es verdad, es mentira. Se lo dijimos en la comisión este miércoles. Le dijeron, mire, y le mostré la documentación, entren en la página, cualquiera que nos esté mirando puede entrar, está publicado ese día. Entonces, a partir de esa publicación, algunos legisladores se subieron al carro, que evidentemente no leyeron tampoco ese día eso, y pronto. Yo entiendo... ¿Pero interpretás eso medio como una operación mediática? Bueno, digamos, fue una información que no estuvo bien chequeada, notoriamente no estuvo bien chequeada, porque si informan que abrió algo que ya estaba abierto, es como cuando cuentan lo de Lelutier, ¿no? Fundó Caracas que ya estaba fundada. No era así. Entonces, hay que a veces chequear la información, chequearla bien, e ir a las fuentes. Las fuentes, cuando son las que están colgadas en la web, no tiene más vuelta, porque no es que lo colgaste, salió la noticia y de noche le llamaste, mire muchacho, pasó esto, hagan esto, no. Está de ese momento. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Y lo segundo, a ver, yo asumo autocríticamente, porque las autocríticas privadas no sirven para nada, ¿verdad? Que seguramente tuvimos errores en la comunicación del hecho, cómo se comunicó, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y bueno, capaz que se interpretó mal o no se interpretó lo que efectivamente queríamos hacer, pongamos por caso, es decir, eso puede pasar. Pudo ser polémico el día. La gente te dice el día de las bibliotecas, que es el día del libro, anuncian tal cosa. Ahí quedó instalado que era el cierre de la biblioteca. Nunca había sido el cierre de la biblioteca como tal, como lo instalaron. Como se instaló a la hora de comunicarlo, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que la palabra... Porque quedó de manera eso, muy parcial que la palabra, ¿sabes cuál es la palabra indeterminado? Uh-huh. Que no significa que va a ser para siempre, sino que no está determinado. Digamos, se interpretó para ese lado. Pero dicho esto, lo que no es contrastable es que el estado de situación de la Biblioteca Nacional, si yo le pregunto a ustedes y a cualquiera que nos esté escuchando y mirando ahora, ¿cuándo fue la última vez que como usuario, no que entró una vez porque no sé qué tenía que hacer tal cosa, como usuario, entró a la Biblioteca Nacional? Y habrá pasado 30 años, 40 años en algún caso. O sea, entonces, si vos tenés, a mí me gusta poner el ejemplo, el Monumento a la Carreta o el Gaucho y pasás 100 veces por ahí, sí está bien, pero ¿cuál es en esta etapa la usabilidad de este tipo de edificios? ¿Por dónde pasa el conocimiento? Y bueno, lo que antes yo tenía que ir de mi casa al IPA, el IPA subía a la biblioteca no encontraba el libro, después me iba al Palacio Legislativo, del Palacio Legislativo me iba a la Biblioteca Nacional y a veces daba la vuelta y estaba la del IABA. Eso ya no existe, hace largos años. Entonces, seguramente todo esto sirvió para que la gente recordara que hay una Biblioteca Nacional, para que la gente pensara que qué hacemos con un lugar tan estratégico, porque miremos dónde está, ¿no? 18 de julio, Tristán Narvaja, al lado de Bellas Artes, al lado de la Universidad de la República y de Facultad de Derecho, cerquita de Psicología, a la vuelta del IABA, en el corazón de Montevideo. Entonces, nosotros eso lo queremos dejar claro. Y además, insisto con esto, si el 95% de las actividades, léase, los investigadores, que son los que lo usaban, nacional o extranjero, seguían utilizándola. Si la gente que
quería utilizarla, se agendaba, porque una cosa podía pasar, yo que sé, vos tenías un parcial de una carrera, y a veces, porque no tenés un lugar, ¿cómo te vas a la biblioteca a estudiar? Porque hay silencio, cosas, lucecita, buen ambiente, ¿verdad? Pero no era que fueras a usar la biblioteca como tal. Entonces, si vos me decís, se mantenía los que lo usan para investigar, que buscan tal cosa precisa, nacionales o extranjeros, si el depósito legal funciona, si las imprentas funcionan, si todo lo que tiene que legalmente funciona, y lo que se restringió es que pasa por la vereda y dijo, no quiero entrar, y que son 20 personas, en una ciudad de 1,5 millones de personas, en realidad el debate tuvo alguna carga de hipocresía, y además estuvo una lógica, que es un poco lo que yo veo ahora. La lógica es instalar el escandalete. ¡Ay, qué horrible tal cosa! Y ponerle, levantarlo, y cuando se baja la bruma, y vas a la esencia, y bueno, la biblioteca tenía problemas vinculados a determinados lugares con hundimiento. Había puertas que estaban bloqueadas, había y hay material en mal estado, había aparatos que hacen, se llama chiller, ahora lo aprendí, que tiene que tener la humedad determinadamente en los materiales, que no estaba funcionando. La rampa tenía problemas, y una cantidad de cosas. Bueno, la idea nuestra es que a fin de año, antes de este fin de año, podamos, entre comillas lo digo, ¿no?, reabrir, y las comillas gigantes en reabrir, es decir, lo que queda, en mejores condiciones que la recibimos. Entonces, todos estos líos que estamos hablando ahora, donde además hay otras cosas, una cuestión conceptual que me parece muy bueno que entendamos, que es así. Mire, el gobierno de la calle Pou aplicó el 3x1. ¿Qué significaba esto? Que cada 3 funcionarios que se iban podían ingresar uno. Al mismo tiempo, discontinuó los llamados de 2019 para la biblioteca. Por lo tanto, no hay lista de prelación en que haya quedado gente por un concurso para entrar. Y al mismo tiempo, se cortó en 2024 el convenio con la FIC, con la Facultad de Comunicaciones, ¿verdad? Entonces, si vos cortás el 3x1, metés 3x1, no tenés llamado en 5 años, y a su vez, el último año, el 24, cortás la posibilidad de convenio con pasantes y demás, es claro, es obvio que las condiciones materiales desde el punto de vista humano para atender el mismo servicio que se va acumulando, porque es algo como que come y queda todo adentro, porque es depósito legal. Entonces, vamos a fin de año a volver con agenda, por supuesto, a las visitas escolares, vamos a volver a tener una sala para escolares que estaba cerrada hace 5 años, no dijeron nada de eso tampoco, y vamos desde lo material en convenio con el Ministerio de Transporte. ¿Por qué estaba cerrada esa sala? Y porque decidieron cerrarlas. Se ve que o había malas condiciones o había problema personal, porque además está pasando en el Estado en general, pasa en la Biblioteca Nacional y pasa en todos lados, que semana a semana, yo lo veo, firmo resoluciones, se jubila gente. Entonces, estamos entrando en un cuello de botella desde el punto de vista de la atención al público en general, que bueno, entonces, ¿hay medidas provisorias para tomar? Sí, son las que estamos trabajando a partir de este diagnóstico. Queremos ir hacia una situación mejor que la que encontramos antes de fin de año y pensar en armar una comisión, un grupo de trabajo que escuche a todos los que quieran aportar, que por suerte ahora empezó gente como la Sociedad de Arquitectos e intelectuales a decir, bueno, queremos pensar, no habíamos tomado dimensión de esta situación y ahora queremos aportar. Y bueno, después veremos qué proyectos podemos hacer consensuados desde el punto de vista de recibir aportes, porque esto además, pongamos que la decisión de hacerlo público, yo hago una autocrítica en esos términos, pero les puedo asegurar que desde diciembre y enero de este año, yo vengo intercambiando sobre cuál podría ser una biblioteca pública del siglo XXI. Entonces, como digamos, hay gente que se quejó mucho de la oposición, cierran, escandalizó. Cuando anunciamos que vamos a abrir, dice, ¿por qué cerraron?
¿Qué quiere que le diga? Sí, lo que pasa que creo que en esto de cómo se dio el anuncio y por cuestiones que después no también se hablaron con algunas autoridades, yo la información que tenía era que la idea era que se habían hecho parches y parches y parches, más allá de una biblioteca del siglo XXI, hablando más de lo estructural, estas cuestiones edilicias. Entonces una pensaba que iba a haber una reforma importante. Entonces, en ese sentido... son etapas. Pero se va a hacer una cosa más Bueno, son estructural. etapas, sí, esa es la idea, pero lo que tenemos que hacerlo en etapas, porque eso requiere esfuerzos presupuestales, una planificación de financiación y una cantidad de cosas más. Lo que sucede es que ningún gobierno que haya pasado hasta ahora mucho tiempo se planteó siquiera esa posibilidad. Y ojo, las autoridades de la Biblioteca Nacional fueron muy cuidadosas de no señalar a la administración inmediatamente anterior, si ustedes hicieron tal cosa, no lo hicieron, saltaron como arañas, pero no fue, o sea, yo entiendo que quien pasó antes y antes los gobiernos del frente y quien haya estado intentó hacer muchas cosas, o sea, no vas por ese camino. Si digo que el estado objetivo real, ¿tá? El estado objetivo real, ¿cuál es? Y bueno, la encontraste en esas condiciones. Claro, a mí en lo personal me llamó la atención que en el momento del anuncio, de repente, si los problemas estructurales eran tantos, no se dijera, bueno, cerramos y hay un proyecto, no sé, un llamado a licitación con el Ministerio de Transporte, no sé, que fuese, cerramos y después vemos qué proyecto hay que hacer. Son dos cosas distintas. Las acciones con el Ministerio de Transporte tienen que ver, por razones presupuestales de este año, con acciones que tenemos que tomar para este año, porque no tenemos otra. Es decir, volver a determinados convenios con ellos, con el Ministerio de Industria, porque además hay cuestiones que quedan claras. Hay oficios que son muy específicos. Entonces, ¿cómo funciona a veces el Estado? El famoso pase en comisión, que para mí es una herramienta bárbara, claro. Yo sé que genera polémica esto, pero es que vos estés trabajando en tal lado y pasás a trabajar acá, ¿verdad? Entonces, no encontrás siempre con especificidad, como requiere algunos lugares, gente con ese conocimiento. Entonces, ¿qué terminás haciendo? Una especie de parches eternos. Entonces, pero eso en cuanto al funcionariado. Sí, claro. Por eso a mí lo que me llamó la atención era más esta pata edilicia que se dijo, bueno, no hay problemas con la humedad, zonas inundadas, esto, lo otro. Se fueron haciendo parches, una pensaba, bueno, hay que hacer reformas importantes, eso es lo que explica un cierre, más allá de lo del pero no era cierre, ese es el asunto, porque el cierre solo era para un porcentaje de las acciones, porque ahí es el tema original. Cuando vos comunicás públicamente, y a ver si lo encuentro acá, ¿viste? Y decís públicamente es de determinada manera, bueno, vamos arriba con determinadas características, o sea, no es una cuestión que vos digas, mirá, cerré todo a cal y canto y acá no pasa más nada, porque además hay que ir al fondo de las cosas. El fondo de las cosas es que prácticamente no se utilizaba cuando ustedes hablaron acá de la Biblioteca Nacional en los últimos 10, 15 años en el lugar donde estuvieran trabajando. ¿En qué programa? ¿En qué medio? En ningún lado. Entonces, yo por un lado celebro que las cosas se digan. El 26 de mayo decía, una pausa para transformarse. ¿Ah? Y decía, continúan funcionando de igual forma, lo estaba en la página, atención a usuarios con agenda previa en las salas General, Uruguay, Archivo Literario, Materiales Especiales, Registro de Derecho de Autor, Depósito Legal, Agencias ISBN y ISSN. Esta no es una retirada, sino un acto de responsabilidad institucional. Se trata de un nuevo ciclo con una visión de largo plazo. Entonces, esto estaba ahí. Ahora, si después instalaron eso y después se dieron cuenta que la verdad era otra, bueno, saquemos esta bruma, discutamos sobre lo que importa, y lo que importa es que, bueno, con el actual marco presupuestal, hagamos todas las mejoras posibles y pensemos más colectivamente hacia adelante desde el punto de vista de proyectar una biblioteca del siglo XXI. Y pensando en las otras patas, no solo en la biblioteca, tú decías, bueno, particularmente justamente están mujeres, ¿no? Al frente, bueno, medios públicos, el SODRE, bueno, ¿cómo se están pensando esas otras cuestiones? ¿En respecto a qué? No, en cuanto a proyectos, en cuanto a concepción. Estaban trabajando cada uno en su área. A ver, en el caso del SODRE,
tenés un equipo muy importante, tuvo que reprogramar la grilla, por decirlo de una manera, de este año, por razones presupuestales. Se ha tratado igual de mantener algo de mucha calidad. Ustedes han visto que todos los días hay actividad y se mantiene. Han visto que la Dirección Nacional de Cultura ha aumentado en un 50% los recursos para los fondos concursables. Entonces, pero eso ha sido redistribuyendo. Digamos, en los medios públicos se ha intentado, por ejemplo, tener cobertura en el interior con las radios, en la televisión también. Se ha intentado, por ejemplo, con las elecciones departamentales últimas, un trabajo importante. Hay muchas ganas y un equipo potente. Después veremos hasta dónde tenemos posibilidades presupuestales, porque yo soy parte de un gobierno y no soy oposición a la vez, soy gobierno y tengo que hacerme cargo y me hago cargo de mi gobierno en su conjunto. Y con un foco en general en la descentralización, por lo que veo. Sí, ¿no? sí, esa es una apuesta muy importante. Mira, cuando el Frente Amplio hizo esa muy buena gira del FAT Escucha, esa gira supuso, escuchar a la gente. Primer problema, Maya Oro, el trabajo en todo el país. Segundo, seguridad. Y después aparecían vivienda, educación, cultura. Es decir, la concepción de que el Estado se retirara como actor fuerte fue reclamado. Y miren que cuando hacíamos recorridas no era que íbamos al comité de base, daban la vuelta a manzana y entraban al local y eran los mismos con otro gorro, ¿no? No. Es decir, se habló con, sí, gente de Frente Amplista, por supuesto, pero también con gente de la sociedad en su conjunto. Y eso, yo creo que el tema partido político, que es el desafío que tenemos ahora, ¿no? Un partido político con mucha vitalidad es muy necesario para acompañar al Frente Amplio, para señalar cuando haya discrepancias, pero para que no nos pase lo que nos pasó en otras épocas, que el gobierno un poco se comía el partido. Y a veces, eso la gente lo siente. Yo tengo N grupos de WhatsApp, N grupos de WhatsApp, y la gente te pregunta, se cuestiona hasta dónde dan los tiempos o contestás y eso. José Carlos Mejía, ministro de Educación y Cultura, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que tengan el mejor fin de semana. Igualmente. Espero que no les haya contagiado nada. No. Esperemos. Digo, no sé. Alguna vez ya tenemos contagiado nosotros, seguramente. Así que Es posible. quedamos a mano en todo caso. Bueno, ahí está, vamos a penales. Muchas gracias. Nada que perder. Producción general